Hola, mi nombre es José Luis Jiménez Aguilar. Hola compañeros de biología. Hoy vamos a exponer sobre el tema de las arqueobacterias con mi equipo. Así que comenzamos con qué son las arqueobacterias. Las arqueobacterias son microorganismos unicelulares que carecen de un núcleo definido o por lo que tienen un nucleoide donde almacenan su información genética, tienen una membrana lipídica y además no presentan eh, organelos en lo general. En su estructura es una estructura que parece muy parecida a la de las eucariotas, pero no son eucariotas, por lo que en el pasado fueron confundidos con estas. A las arqueobacterias se les nombró con el vocablo griego archaea, ¿qué significa antiguo? ¿Por qué se les denominó así? Bien, pues porque la estructura simple que tienen las arqueobacterias es muy similar a los antiguos microorganismos que habitaron el planeta hace mucho tiempo, en el pasado, a los microorganismos que habitaron antes el planeta Tierra, que eran estructuras o microorganismos simples en su estructura. Por lo tanto, estos arqueobacterias fueron asignadas primero al dominio eucariota. Córtalo. Okay. Las características de las arqueobacterias son su morfología, que es una morfología procarionta, por lo que se les solía confundir con el dominio procariota, pero tiempo después se determinó que su membrana lipídica tenía algo diferente en su estructura y además que las arqueobacterias presentan una historia evolutiva diferente, que es de lo que hablaré un poco más tarde. Sus características, bien, tiene una membrana lipídica con una bioquímica única. No presentan organelos membranosos ni núcleos definidos, lo que vendría a ser un nucleoide donde almacenan su información genética, y además se asemejan mucho a los organismos que habitaron el planeta Tierra. Las clasificaciones serían en los dominios del reino Monera, Archaea, bacterias y eucariotas. Bacterias verdaderas, bacterias eucariotas vienen siendo las que no tienen núcleo y luego nuestras arqueobacterias. Bien, en el tema de conducta. Bueno, en la conducta de las arqueobacterias son altamente adaptables, ya que pueden vivir y reaccionar en muchos ambientes. Se ha estimado que en realidad estas podrían formar un 20% de la biomasa en la Tierra, por lo que inicialmente se les consideraba como una de las conductas extremófilas. ¿A qué me refiero con extremófilas? Bueno, a que ellas pueden habitar en ecosistemas o en sistemas hábitat extremos, como pueden ser eh, aguas termales, incluso en los volcanes que existen debajo del mar a temperaturas increíblemente altas, ellas pueden soportar este tipo de climas, aunque también se ha determinado que estas, a pesar de ser extremófilas, pueden estar en cualquier otro tipo de hábitat y ecosistema, desde los más comunes hasta los más extremos. Bien, ahora otra característica de la conducta de las arqueobacterias es que hasta ahora se ha encontrado o conocido arqueas con conductas patógenas, no se han encontrado arqueobacterias con conductas patógenas o parásitas, o sea, no se han encontrado arqueobacterias con cierta conducta mala para el hombre o que no le favorece al hombre, como vienen siendo patógenos o parásitos. Pero sí suelen ser mutualistas. ¿A qué me refiero con mutualistas? Pues suelen ser comensales, como por ejemplo en el compartimiento metanógeno, lo que podríamos decir que viven en el intestino delgado, en el intestino humano, para así ayudar a otros microorganismos en la digestión humana. Otra de las conductas, pues como ya lo había dicho, es la mutualista. Esta ya la había mencionado. Pueden interactuar con otros microorganismos, con otros microorganismos para ayudar a la digestión, como es en el caso del intestino humano o el colon humano, donde también habitan, o en los estómagos de los rumiantes. Los rumiantes pues vendrían a ser estos animales
dígase vacas, dígase camellos y familia, para que tienen distintos apartados en su estómago donde intervienen también las arqueobacterias, por lo que entonces sus conductas también tienden a ser no solo esas de extremófilas y de mutualistas, sino que también pueden ser metanogénicas, halófitas, termófilas, que son resistentes a las temperaturas altas o bajas. De hecho, son resistentes a más de 100 grados centígrados. Además de que estas en una conducta tienen unas rutas metabólicas diferentes a las de las bacterias y las bacterias eucariotas, por lo que también eso hizo que se diferenciaran en el dominio Archaea. Otra conducta que además es algo sorprendente sobre la evolución e historia evolutiva de las arqueobacterias es el obtener energía de recursos naturales, de diversos recursos naturales, como pueden ser la luz solar, el azufre, usando hidrógeno o incluso fijando carbono, aunque no lo pueden hacer tal como las plantas o las eh, cianobacterias en la fotosíntesis, pero sí lo usan para la obtención de energía. Incluso también pueden obtener energía o alimento de recursos como lo pueden ser azúcares o metales. Ok, ahora entrando dentro del ámbito de las ciencias en interacción humana, las arqueobacterias o arqueas vienen siendo estudiadas desde el siglo XVIII en Italia. Estas arqueobacterias son muy estudiadas dentro de las ramas de la biología, obviamente, también de la zoología y de las ciencias como lo que son la bioquímica y la biotecnología. Son ampliamente estudiados ya que han sido experimentadas gracias a sus propiedades o sus características de tener una cualidad extremófila, gracias a sus enzimas lipídicas, las cuales le permiten también lograr soportar grandes cantidades de temperatura, por lo que también son altamente estudiadas, ya que esa resistencia a temperaturas nos ayuda o ayuda a los científicos en ciertos procedimientos científicos. Ahora más, también se pueden usar tanto en procedimientos científicos y se ha estudiado en que pueden ayudar al tratado de aguas residuales. ¿Con qué me refiero con esto? Pues como tienen una conducta mutualista, las arqueobacterias son usadas también para que junto con otros microorganismos se pueda lograr el tratamiento de aguas residuales o aguas contaminadas. También son estudiadas en el proceso de la salud humana en cuanto a la digestión del ser humano o de otros seres vivos, como animales, ya que éstas intervienen en el proceso de la digestión y de la lactosa también, la producción de lactosa. Por esto y otras características son muy estudiadas en las ramas de la bioquímica y la biotecnología. Y también otro estudio dentro de la ciencia para los humanos en interacción con las arqueobacterias es que recientemente en Japón se ha estado estudiando sobre el origen de las arqueobacterias y también se ha llegado a conclusiones de que gracias a antibióticos que ellas pudieron absorber en el pasado, estas pudieron evolucionar a manera de ser resistentes a antibióticos, lo cual les daría esa conducta de ser muy resistentes y también adaptables a ciertos entornos, porque eso sí son muy adaptables, también por eso son muy estudiadas. Además, también en Japón se ha estudiado que las arqueobacterias tienen ciertos lazos con seres vivos. Y como ya había dicho, las arqueobacterias tienen cierto parecido, o si no es que tienen mucho parecido con los primeros microorganismos o seres vivos que habitaron el planeta Tierra, con una estructura menos compleja, que de hecho se cree también, eso se estipula dentro de la ciencia. Estas sí llegaron a tener un sistema complejo en cuanto a su estructura, pero más tarde evolucionarían para tener un sistema más simple, ya que este les ayudaría a ser más adaptables. Y bueno, esto sería el tema de las ciencias en interacción humana con las arqueobacterias.
Bien, a mí me tocó el tema de medios de reproducción de las arqueas. Por lo que podemos ver aquí, pues ha sido un pequeño dibujo de más o menos. Y las arqueas tienen su estructura de la pared policárido llamada pseudopéptido glicano y lípidos muy característicos que su membrana forman semejantes a las bacterias. Estos pueden ser parecidos a los cocos, bacilos y filamentos, etc. El tipo de reproducción puede ser asexual por medio de fusión binaria. ¿Esto qué significa? Es que es una célula madre, se divide en dos células hijas. Y también puede ser por otro medio de fusión múltiple. ¿Esto qué quiere decir? Que el núcleo se divide ante un citoplasma. También puede ser por gemación y fragmentación. Pues aquí hice un pequeño dibujo de cómo es que funciona. Y como dato extra, su respiración, la mayormente de las arqueobacterias son anaeróbica y su excreción por medio de la pared celular excretan sustancias más que nada como el amoníaco, agua y sales minerales. Y su tipo de nutrición es heterótrofas. Y aquí es más o menos de cómo lo que hago de los facigotosis. Bien, entonces vamos a pasar. La utilidad en los humanos. Por lo que yo pude ver de las arqueas es que estas están en los intestinos. Estas pueden vivir en el intestino humano de las rumias donde están las grandes cantidades y estas se contribuyen a digerir el alimento. Las arqueobacterias más que nada nos ayudan a poder procesar los alimentos que se encuentran en los intestinos, ¿sí? El tipo de lo que producen, ya que estas enzimas permiten desarrollar en extremos ambientes, suelen usarse para el tratamiento de aguas residuales, realizar la digestión tanto como vacas como en humanos y resistir temperaturas elevadas. Más que nada eso es lo que se ocupa. Los rumiantes. Esta es una parte muy importante porque también es donde se encuentran las arqueobacterias. Los rumiantes son los animales que digieren los alimentos en dos. Primero los consumen y luego realizan la rumia, que consiste en regurgitar el material ingerido. ¿Sí? Y vamos a pasar al ciclo de vida. Constituyen una importante organización de cuyas características específicas permiten la formación de un dominio llamado arquea. En estos tipos de arqueobacterias existen 4 tipos, por los que yo puedo encontrar. Los Creachanoteota, que son especies hipertemafolias, Eurochaetofolia, se localizan en altas densidades de sal, y Coranchaeota, que es un grupo de de hipertemafolias, y Nanoarchaeota, que habitan en sitios con altas temperaturas. También por lo que estos son muy importantes en el ciclo del carbono. Estos son muy importantes porque, como lo hemos mencionado aquí con lo de la vaca, también esto es muy importante, ¿sí? En este tipo de arqueobacterias. Muchas gracias. La alimentación. Las arqueobacterias son organismos aerobios y anaerobios del tipo heterótrofo. Las mismas pueden alimentarse de azufre, metano, sal, amoníaco, entre otras, pero también pueden alimentarse debido a la fotosíntesis, en donde pueden producir su propio alimento. La ecología. Inicialmente las arqueas se consideraban todas metanogéneas o extramófilas que vivían en ambientes hostiles, tales como aguas termales y lagos salados, pero actualmente se sabe que estas pueden habitar en distintos hábitats, tales como el suelo, océanos, plátanos y en el colon de los humanos. Factores de vida o muerte. Hay diversos factores. Los físicos son temperatura, radiación, ondas sonoras, presión hidrostática, presión atmosférica. Entre los agentes químicos se encuentran los desinfectantes, antibióticos, los antisépticos y las quimioterapias.